Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Muy bien, regresamos y vamos a concluir en este tercer segmento con el iter criminis y modus operandi por el cual se pueden cometer estas atrocidades, que ya vimos que hay tres conceptos que se superponen de tipo criminológico, son democidio, politicidio y genocidio. En el año de 1996, un gran sociólogo criminal, o criminalista, mejor dicho, norteamericano, Gregory Stanton, generó unas 8 etapas que luego en el año 2013 elevó a 10 etapas, que son los pasos que se van ejecutando para concluir pues en el genocidio, en el democidio o en el politicidio y luego su negación. Entonces yo lo he llevado a coincidir a tratar de hacer coincidir su categorización sobre genocidio a lo que les mencioné, pues el politicidio o los democidios según los autores que les he comentado, ¿no? Entonces son 10 etapas muy sencillas. Yo voy a tratar de hacer una síntesis bien apretadita, en virtud del tiempo, ¿verdad? Lo primero es clasificar y dividir la sociedad, como ya vimos por la cita de Kant. Y ahí empieza todo, y por eso es que es tan importante el divide y vencerás, ¿no? La segunda etapa es la simbolización y el uso de apelativos. La tercera etapa es la discriminación. La cuarta etapa es la deshumanización. La quinta es la organización. La sexta es la polarización. La séptima es la preparación. La octava es la persecución. La novena es el exterminio o los ataques. Y por último es la negación. Vamos a tratar de hacer una síntesis bien apretadita en virtud del tiempo, ¿no? Clasificar. Cuando se divide a las personas, se establece una clasificación en dos polos, los míos y los otros, ¿ok? Los míos son los buenos, son mis amigos, y los otros son los malos. Divide et vincere, como dijo Julio César, ¿no? Y como también Maquiavelo y Kant. Por cierto, cuando se habla de maquiavelismo, cuando se divide la sociedad, es una categoría de la ciencia política y un poco... es interesante ver esto también a la luz pues, de lo que puede ocurrir cuando un gobernante, cuando un líder divide la sociedad, ¿no? Los demócratas tratan de unir a la sociedad e insisten en la unidad, en mantenerse, digamos, como un todo, como una nación, como un pueblo, como un país, ¿no? Luego viene la etapa de simbolización. La simbolización es muy interesante y también muy importante y muchas veces pasa desapercibida porque se empiezan a utilizar colores, adjetivos, signos o marcas que distinguen las diferencias. Se pueden incluso utilizar eufemismos, palabras que no digan nada negativo, ¿no? Por ejemplo, cuando se ejecutó la famosa noche de los vidrios rotos, no de cristales rotos, sino de los vidrios rotos, ese pogromo que se hizo contra los judíos en Alemania, se les decía judíos. ¿Y cuál es el problema de decirle judíos si son judíos? Y ponían sus símbolos y tal. Bueno, porque estaban simbolizando en ese momento, y ya luego cuando se les colocó la famosa estrella de David amarilla, bueno, no es ofensivo para un judío tener su estrella de David. Lo que es ofensivo es cuando se les marca para separarlos de la población, para decirle ustedes no son alemanes. Y luego de eso vino la negación de sus derechos y por supuesto las matanzas, como ya todo el mundo está familiarizado con ese tema, ¿no? La tercera etapa, según el profesor Stanton, es la discriminación. Recordemos que esto es común para el genocidio, para el politicidio y para el democidio, ¿no? El grupo dominante utiliza la ley, la costumbre y el poder político para negar los derechos del o de los otros grupos. Y esto es bien importante tomarlo en consideración porque justamente cuando se discrimina se le quitan los derechos. Es una especie de muerte civil. En el caso de los judíos, durante el Tercer Reich, es quizás el más llamativo porque se les quitó la nacionalidad a los judíos. Así hubiera nacido en Alemania, fuese de padres alemanes, pero judíos, o fuese nieto de alemanes, pero judíos.
Entonces se les quitó la nacionalidad y pasaron a ser judíos no alemanes. Entonces fue la muerte civil. Y eso implicaba también la confiscación de sus propiedades, de sus bienes. Entonces les quitaron dos derechos, el de una identidad, el de una nacionalidad, son consustanciales, y el de propiedad. La cuarta etapa es la deshumanización. ¿Qué queremos decir con deshumanización? Que entonces aquello que se ha simbolizado y que se ha discriminado, se le han quitado derechos, se le quita el concepto de ser humano. Recordemos aquella frase, por ejemplo, en la era del Tercer Reich, ¿no? Con respecto a los impedidos. Ustedes no son dignos de vivir, son parásitos, ¿ok? Entonces, los apelativos ya pasan de ser eufemismos y pasan a ser insultos. Parásitos, insectos, animal, rata, perro, bicho. Cosas que signifiquen o que tengan un contenido de suciedad, que generen asco, que sean humillantes. Son los insultos y las amenazas. Entonces, esa es la deshumanización para quitarle el componente humano. También puede haber una cosificación. Por ejemplo, cuando se comete el crimen de esclavitud, pasan a ser cosa y propiedad de aquel que tiene el dominio. En el caso de los judíos y de todos los prisioneros de guerra durante el Tercer Reich, por ejemplo, estaban deshumanizados, pasaron a ser esclavos y por tanto propiedad de algún empresario o de alguna empresa o propiedad del Estado alemán. Gracias a eso se construyeron, a causa de eso se construyeron grandes obras monumentales en el Tercer Reich, sistemas de defensa, búnkers, etcétera, con mano de obra esclava, es decir, propiedad del Estado. La quinta etapa es la organización. Entonces, el tema de la organización es muy importante porque implica un plan, implica una organización, implica que el Estado, las milicias, los grupos armados, parapoliciales, paramilitares o la guerrilla se organiza y empieza a tener una logística que le permitirá dar el ataque letal al grupo victimizado, ¿no? Entonces, la organización es muy importante tomarla en consideración, ¿no? Y es importante también, a los fines educativos, poder identificar cuando un Estado se está preparando para eso, o cuando un grupo armado, un grupo parapolicial, ¿no? Realmente detentando armas, exhibiéndolas, o haciendo gestos que ponen en evidencia su capacidad, su amenaza. Por ejemplo, uno ve mucho en los videos cómo grupos islámicos lanzan tiros al aire, ¿no? ¿Qué están diciendo con eso? Estamos organizados y somos capaces de hacer lo que queramos hacer, ¿no? La sexta etapa es la polarización. Ya empieza a hacerse un uso de propaganda, de odio y de prejuicios extremos. Los moderados, por lo general, están silentes, están pasivos, están aterrorizados, y bueno, pero la polarización implica que hay que tomar partido. Estamos en una etapa ya de blanco y negro, donde los moderados o se separan o se unen a uno de los dos grupos o simplemente sucumben si están del lado de las víctimas. ¿Okay? Ocurrió con los Tutsis hutus mestizos, casados, por ejemplo, un Tutsu con una Tutsi o con un Hutu, y los hijos, obviamente, ¿no? O a la inversa, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pues, que la propaganda ya puede hacer muchas cosas. Ya se ha animalizado, se ha deshumanizado a la persona. En el caso de los Tutsis se les decía primero, eufemísticamente, que eran los árboles altos porque su estatura era mayor que la de los Hutus, pero luego se les decía cucaracha. Entonces, cuando vino ya la propaganda, se decía, bueno, hay que aplastar a las cucarachas o también hay que cortarle la copa, la cabeza, a los árboles altos. La séptima etapa es la preparación. Ya las víctimas están identificadas, están deshumanizadas, hay una polarización, está organizado, pero entonces las víctimas son separadas en lugares más o menos precisos, ¿verdad? Hay justificaciones, por ejemplo, esto se hace porque son terroristas. O son ellos o somos nosotros. O en tareas de limpieza social, ¿no? Antes de que nos ataquen, debemos atacarlos. Una defensa preventiva, ¿ok? Y cosas así, ¿no? El octavo escalón de esta situación es la persecución. Se usan listas, la propiedad ha sido ya confiscada, en requisiciones, en requisas, se organizan guetos. El caso de los alemanes con los judíos es quizás el más famoso, pero entonces se deportan a las personas o se llevan a campos de concentración o se confina en una región, en una parte de la ciudad,
a las personas y ahí se les somete a hambruna o a separación de los demás, ¿no? El muro de Berlín puede considerarse como un tema de esta naturaleza, ¿no? Y el que cruzara el muro de Berlín del lado comunista hacia el lado occidental, simplemente lo mataban, le pegaban un tiro, pues. Así de simple, ¿no? Por último, tenemos las dos etapas culminantes de todo este proceso, ¿no? Que es el exterminio, donde se producen ataques. Ahí es muy importante el papel del Estado, si es el actor del genocidio, del democidio o del politicidio, bueno, ha sido preparado, pero si son grupos, hay que ver si el papel lo permite, si es aquiescente, si es permisivo, si aplica la política, el dejar laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, o se opone y controla pues a los exterminadores, ¿no? La acción por lo general comienza rápido, y como las víctimas no son humanos, ¿qué importa matarlos, no? Entonces siempre hay una justificación filosófica, religiosa, etcétera, de nacionalidad o de amenaza, que traten de utilizar para justificar este asunto, ¿no? En la última etapa es la negación. No hay un solo criminal que admita, que acepte su culpa en las primeras de cambio. Siempre hay que llevarlo a juicio, siempre hay que perseguirlos. No nos olvidemos, por ejemplo, el caso de Eichmann. Estaba escondido, estaba protegido por el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina, y bueno, transcurrió toda su vida oculto allí, ¿no? Hasta que fue capturado con un secuestro internacional, pero llevado a juicio en Israel, ¿no? Y siempre negó, no tengo nada que decir, yo cumplía órdenes, ¿no? De esa manera trató de desvirtuar toda la acusación, porque tenía que cumplir y obedecer las órdenes. Y bueno, también suele ocurrir que en estas etapas se intimida a los testigos, a las víctimas, etcétera, ¿no? Lo que más impresiona de la negación es el ocultamiento de las pruebas. Bueno, esta clasificación, estos por etapas de lo que sería un genocidio, lo que podría ser también un politicidio, o que podría ser un genocidio, concretamente hablando, no son etapas rígidas. Estas pueden cruzarse y pueden ir de episodio en episodio. Generalmente son letales, pero podemos aplicar esta tabla también a otro tipo de crímenes y otro tipo de actividades como la esclavitud, por ejemplo, la deportación, la detención arbitraria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos, algo muy resumido de una materia sumamente compleja, sumamente densa, cargada de datos, de estadística. Yo lo que le digo a la gente, bueno, en nuestros libros llamados Genocidio y otros crímenes atroces, tratamos los tres conceptos, los definimos, los trabajamos y luego damos nuestras impresiones acerca de cómo prevenir, y creo que el factor fundamental para la prevención es la educación. Y es lo que procuramos hacer a través de estas clases radiales, y es lo que queremos que llegue a las grandes masas gracias al gran esfuerzo que hace RCR 750 en permitirnos que el Monitor de Derechos Humanos se transmita en vivo hoy, pero que también se pueda consultar en YouTube y se pueda utilizar como material educativo para quienes estén interesados en este tema. Bueno, con esto nos despedimos, le damos las gracias y nos veremos el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.